Bienvenidos a Poniendo el Dinero sobre la Mesa, el podcast donde tendremos las conversaciones sobre el dinero que no tuviste con tus padres. Hoy traemos el tercer episodio de Poniendo el Dinero sobre la Mesa. Y en este episodio vamos a hablar acerca de cómo promover los talentos en nuestros hijos y cómo podemos enseñarles a vivir de su pasión. Y ahora nos vamos a preguntar, Isa, ¿cómo es que tiene esto que ver con poniendo el dinero sobre la mesa? Bueno, pues lo vamos a enfocar desde dos ópticas que pienso que son muy importantes, porque para poner el dinero sobre la mesa tenemos que ganar dinero, ¿no? Entonces, esa es la primera vertiente. Y luego la segunda, y no menos importante, es una enseñanza que les va a servir para toda la vida, que es el tema de las ventas, de vender. Algo que a tantas personas genera cierto rechazo. Y vamos a preguntarnos lo primero, ¿verdad? Si nos ha pasado a nosotros o tenemos a alguien cercano que a pesar de ser buenos profesionales, tener carreras exitosas, después de un periodo de tiempo trabajando, resulta que no son felices, que nada de aquello les llena, ¿no? Y un poco se trata de que rescatemos a ese niño y le podamos dar todas las herramientas para que eso no siga sucediendo, porque es que lo estamos viendo y cada vez en mayor medida en la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que acá la pregunta es, ¿qué pasaría si nos diéramos permiso de vivir de nuestros talentos y de explorar cuáles son nuestros talentos? Y ahora vamos un paso más allá. ¿Qué pasaría si ayudásemos a nuestros hijos a que desde pequeños descubran sus talentos y entiendan que podemos vivir de nuestros talentos para que luego cuando crezcan y sean adultos, pues no tengan que vivir, digamos, ese choque de ese cambio, ¿no? De paradigma y de mental en el que muchos de nosotros nos encontramos siendo adultos. Y a ver, algunos tenemos la suerte de que con el ejemplo, aun cuando no era algo que se hacía conscientemente, hemos entendido esa dinámica, porque por lo menos en mi caso tengo padres que son empresarios, emprendedores, que han estado de toda la vida pues con ese roce comercial, ¿vale? Lo mismo te ha sucedido a ti, ¿verdad? Pero hay gente que no, hay gente que son hijos de profesores universitarios y que es difícil pasar de allí a, bueno, no es difícil, porque en realidad nada es difícil para nadie, pero sí que lo tienen unos retos diferentes cuando son dos profesores universitarios que no tienen esa experiencia propia, cómo trasladarla a los hijos. Y un poquito aquí es donde queremos nosotros meternos para ver cómo, inclusive a lo mejor es solamente no cortarle la sala, ¿sabes? Porque puede que de manera espontánea nuestros hijos tengan algunas habilidades, etcétera, que lo que tengamos que hacer es un poquito de esfuerzo para potenciarlas y que ellos vean cómo de eso pueden tener una profesión y ganarse la vida, ¿no? Totalmente. Y aquí la cosa está en que la mayoría de las personas con las que hemos hablado acerca de estos temas de emprender, de vivir de nuestros talentos, normalmente lo que nos comentan es que ellos aprendieron con el ejemplo, porque tienen padres empresarios, padres emprendedores, porque tienen un tío, un abuelo, alguien que en la familia que les enseñó con el ejemplo de emprender, de tener su propia empresa, de ser dueño de su tiempo, en fin, de todas estas cosas que implica el tener un negocio propio, ¿no? Que no necesariamente, además cabe acotar, que vivir de nuestros talentos no implica siempre el tener un negocio propio, porque, por ejemplo, si nuestro talento es ser médico, ser, yo qué sé, cirujano, pues evidentemente podremos ser asalariados y vivir aún así de nuestro talento y ir felices al trabajo cada día porque nos apasiona lo que hacemos. Entonces, aquí lo que vamos a ver es diferentes tips, ideas de cómo podemos inculcarle a nuestros hijos, seamos nosotros emprendedores o no, esa chispa por vivir del talento, por hacer algo que te apasione, por a lo mejor incursionarte incluso en tener un negocio propio, a pesar de que no aprendas con el ejemplo, sino con un esfuerzo extra que tenemos que hacer los padres en ese caso, pero que podemos hacerlo. Así que vamos a ver con un par de ejemplos y anécdotas, como de costumbre, en poniendo el dinero sobre la mesa, cómo podemos hacer esto. Claro. Fíjate que una oportunidad, por ejemplo, puede ser cuando de nuevo haya una petición que implique, por supuesto, algún tema económico, de alguna compra, de algo que quieran nuestros hijos, y que más allá del ejercicio que ya comentamos, de que busquen dentro de la casa alguna actividad extra que puedan realizar, pues también pudiésemos ver, y acá hace falta, por supuesto,
un ingrediente que es básico, Mágico. maravilloso para nuestra vida, que es la creatividad, mirar qué cosas podemos hacer que pudiésemos poner a disposición de nuestro entorno, ¿vale? Y que nos pueda dejar alguna retribución económica. Ejemplo, hacer galletas, tartas, por ejemplo, también si tienen alguna inclinación por las artes, porque toquen un instrumento musical. Lo importante es entonces que echemos a volar nuestra creatividad y busquemos alguna actividad que podamos desarrollar y que pongamos a disposición de nuestro entorno, que nuestro entorno, ojo, puede ser nuestra propia familia, porque es una actividad que más allá de lo que inclusive se pueda recoger económicamente, pues va a ser algo muy enriquecedor. El entender que yo puedo con mis manos y con mi trabajo hacer algo que luego voy a hacer toda una estrategia para invitar a las personas, por ejemplo, que si voy a hacer un concierto porque toco violín, voy a hacer a lo mejor una tarjeta de invitación para enviársela a mi familia, a los amigos más cercanos, voy a hacer una entrada, la voy a vender, ¿entiendes? Esto es una implicación que parece tonta, pero que realmente recoge muchas actividades que pueden ser maravillosas para el futuro de una persona, como una primera experiencia, ¿no? Entonces, como ejemplo, Cori va a contar, por ejemplo, algunas experiencias que ella tuvo desde muy pequeña basadas en esta actividad. Efectivamente, sí es verdad que yo desde muy, muy chiquita, a ver, muy chiquita, yo sé, tendría a lo mejor unos 8 años, más, más o menos. Sí, posiblemente 8 años. Pues más Sí, o menos a los 8 años. justamente iba atado al diagnóstico de déficit de atención. Recuerda que les comentaba que podías pasar horas tejiendo, o sea, con lo que sí, estabas entre 7 y 8 años, porque te la pasabas todo el día nada más que tejiendo y no querías hacer los deberes de la casa y el resto del mundo pues te daba un poco igual. Bueno, yo creo que esos niños con déficit de atención o no puede que les suceda igualmente. Claro, Pero la cuestión estaba en que yo en ese momento fue cuando empecé eso, me encantaba porque además, vamos de nuevo, aquí yo tenía el ejemplo que era lo que a mí me inspiraba, digamos, a hacer este tipo de cosas, porque tengo tías y mis primos y todos son súper emprendedores en la familia. Y es verdad que en ese momento mi tía se puso a hacer cursos de punto con aguja y yo me puse con ella a aprender y así como ella hacía trajes de baño para vender, que los vendía en Venezuela en diciembre, bazares y en cosas de estas que se suelen dar mucho, yo me puse detrás de ella a también hacer cositas y yo las vendía además en el cole, ¿sabes? Y por ejemplo en ese caso lo que hacía era que si forros para teléfonos o pequeñas no sé, cositas tejidas que vendía. Ahora la verdad es que lo que unos más chiquillos. es verdad, los cintillos era lo que más vendía, de hecho, eran los cintillos. Y por supuesto que los vendía además en el colegio. Y eso como a los 8 años. Más adelante, siguiendo a otra de mis primas, de la familia, me puse a hacer, cosas de bisutería, zarcillos, collares, pulseras. Y ahí sí es verdad que aprendí todavía más, porque en ese momento me metí como un poco más adentro de la parte del Del negocio, por negocio. así decirlo, claro, y es verdad que yo me acuerdo de comprar todos los materiales que necesitaba, hacer todas las bisuterías, venderlas tanto dentro de la familia como en el colegio, amigas y cosas así, y luego el tener, o sea, ese fue mi primer, digamos, encuentro con lo que era el tema negocio, que era, vale, compras un material, haces los arcillos o la bisutería que vayas a vender y tienes que ponerle a esa bisutería un precio, no puede ser a voleo. Entonces, fue ese primer momento de vamos a echar números, ¿no? ¿Cuánto me costó el material? Hay que sumarle un X de mano de obra, que es lo que tú tardas en hacerlo. Tienes que venderlo y con eso que tú vendas te tiene que dar para reponer el material y te tiene que dejar una ganancia. Entonces, oye, ese ejercicio entre los 8 y los 10 años es interesantísimo de hacer y no lo haces de otra manera, sino te pones a hacer este tipo de cosas. Y es cierto que yo tenía el ejemplo, ¿no? En mi familia para hacerlo. Pero ¿qué pasaría si nosotros como padres intentáramos promover este tipo de cosas en nuestros hijos, este tipo de acciones, desde ver, o sea, viendo o detectando, digamos, qué los mueve a ellos? Porque evidentemente no vamos a imponerles el vas a ponerte a hacer bisutería, porque fueron los que dijeron Corina y Isa en el video, pero
Evidentemente, si tú los ves, no sé, que le gusta tocar el piano, lo que comentaba Isa antes, podemos armar un pequeño concierto en la familia donde vendamos una entrada a un precio X que nosotros decidamos con el que él pueda recaudar algo de dinero. O si le encanta la repostería, que se ponga a hacer tartas, galletas. Yo me acuerdo que con mis vecinas en verano en Venezuela normalmente hacíamos limonada, galletas, además mi abuela y la abuela de mi vecina eran así reposteras y claro, nos daban recetas, sí, nos Pero ayudaban. una tarta, una cosa para que las vendieran también, ¿o qué? No me acuerdo Sí, ya. no nos daban directamente a ellos, pero sí nos ayudaban, porque obviamente no llegábamos a vender tartas como tal, pero sí trufas que hacíamos, me acuerdo muchísimo, galletitas, cosas sobre todo, por ejemplo, las trufas nos encantaba hacerlas porque, y además no meritaban utilizar fuegos y sartenes ni horno, y entonces era algo que realmente podíamos hacer totalmente por nuestra cuenta, digamos. Y Sí. las vendíamos, y además luego me acuerdo que les pedíamos a nuestros padres: "Oye, necesitamos ir al supermercado porque tenemos que comprar más ingredientes para las limonadas o para las trufas", o yo le pedí a mis padres que me llevaran a Plaza Las Américas, que era donde compraba, es un centro comercial, que era donde compraba las cosas para hacer más bisutería. Y además, yo no sé cómo lo recuerdas tú, mamá, pero yo me acuerdo de estar así de súper pesada, de decirte: tengo que ir a Plaza Las Américas, es que no tengo material para hacer los zarcillos de no sé qué, y es que me encargaron unos zarcillos con hojuelas rosadas y no tengo porque se me acabaron y tengo que ir". O sea, me acuerdo que para mí era un trabajo y una responsabilidad. Y yo me comprometía con la gente que me pedía, quiero estos zarcillos, pero en fucsia. Vale, yo te los hago, no pasa nada. ¿Cómo Sí. lo recuerdas tú? No, pero que pesado no lo recuerdo como nada que me suponía a mí, la verdad que no, para nada. También, en alguna oportunidad que viajábamos y de viaje te traías cosas. Por ejemplo, recuerdo claramente de un Claire's de Miami que comprabas unos estuches donde venían un montón de pares de zarcillo y tú, pues, lo que hacías en ese momento era sacarlos de allí, ponerlos en un cartoncito con un loguito, con un dibujito que habías hecho bonito y le ponías allí los zarcillos, igualmente los vendías de pares sueltos, ¿no? Entonces el aprendizaje pues fue mucho a lo largo del tiempo. Importante también pues no cortarlo. Si de manera espontánea nace del niño el hacer algún tipo de actividad como esto, lo que tenemos que hacer es como canalizarlo, ¿sabes? Apoyarlo y guiarlo, que tampoco sea una locura lo que se le ocurra, para que, bueno, para que sea una experiencia que a la final sirva. Y aquí vamos de nuevo al tema ventas, ¿sí? Que me parece que es vital. Y lo primero que quiero desmontar acá es porque además nunca lo he tenido, ese rechazo hacia la venta, porque lo entiendo como que vender es servir. Y yo siempre repito esta frase que me parece que es lapidaria y que debemos internalizar todos para entender el proceso de venta. Es una frase de la Madre Teresa de Calcuta que decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, si entendemos además la venta como servir, redondeen la frase con la de la Madre Teresa de Calcuta y saquen sus propias conclusiones, ¿no? Porque vender no es las malas prácticas que tienen acá las telefónicas, de engañarte y decirte cosas que no son de los productos para colocártelo. Además, ya últimamente hemos escuchado demasiadas locuras en ese sentido. Que a fin de cuentas lo que se trata es de servir, de poner a disposición del otro mis servicios, mi conocimiento, mis productos, en fin, o sea, de eso se trata la venta, de hacerlo además de una manera íntegra y con total entrega hacia la otra persona. Si entendemos la venta así, es que no tiene nada de malo. Aquí lo que me parece importante añadir es con respecto al tema de las ventas, es que sin duda es importante además que les enseñemos a nuestros hijos el cómo vender desde los valores, desde la honestidad y desde hacerlo de una forma totalmente adecuada, ¿no? Para que además se internalice la forma de venta positiva, que es lo que yo creo que debemos de promover en este sentido. Además, aquí puedo contar una cosa que recuerdo perfecto de cuando estaba más pequeña y era que todas esas cositas que yo hacía con la intención de vender y con toda la buena intención además, ¿verdad? De eso, de tener mis propios pequeños emprendimientos desde muy chiquita,
Es que yo recuerdo que en el cole, las profes siempre, cuando claro, estaba tan pequeña y les vendía eran a mis amigas en el colegio, y era como, está prohibido vender en el colegio, no se puede vender dentro del cole. Una vez que me decomisaron toda mi bisutería porque no podía venderla y tuvo que ir mi mamá, me recuerdo, a recogerla. No recuerdo eso. ¿No te acuerdas? Pues sí, y bueno, ok, es verdad que a lo mejor en ciertos contextos pues no debería de suceder. Yo no, a día de hoy, en realidad no considero que estuviésemos ni muy pequeños, ni que fuese algo malo, porque tampoco era una cosa que estuviese haciendo, digamos, en un horario de clase, lo hacía en los recreos, en momentos, ¿sabes? En la hora de la comida o lo que sea. Y en verdad, a día de hoy sigo sin verle nada negativo. Sobre todo creo que sería muy positivo si todos tuviésemos una cultura con el dinero y un manejo del dinero eh, que fuese equiparado, ¿no? O sea, si todos los que estábamos en el cole en ese momento hubiésemos tenido la noción de en qué quiero gastar mi dinero o para qué es este dinero que me están dando, ese no hubiese sido, digamos, el que yo vendiese algo, un problema. El problema venía cuando a lo mejor esa persona decidía, en vez de comprarse su desayuno, comprarse unos arcillos. Entonces ahí era cuando venía el problema. Y entonces, más a mi favor de decir que es importantísimo enseñar a nuestros hijos a cómo utilizar el dinero, porque evidentemente hubiese esa profesora allí en ese momento que me dijera, no puedes vender aquí o no. Yo creo que es una responsabilidad de nosotros como niños, incluso en ese momento, el poder decidir, ¿no? En qué queremos gastar nuestro dinero. Y no sé si a lo mejor allí sí estábamos muy pequeños para eso, pero es verdad que como padres, el inculcarles esto a nuestros hijos les va a permitir tener una libertad y eh, ser muy asertivos con las decisiones que tomen con respecto al dinero desde muy pequeños. No, más allá de eso, que es posible, ¿verdad?, que en el colegio prohíban que los niñitos se pongan a vender cosas, porque también, fíjate, si todos vendieran cosas, no sé si se le pueda ir de las manos, ¿no? Pero buscar los espacios para hacerlo, porque si bien hay bazares en donde uno puede participar, pues a lo mejor armamos una actividad en familia, ¿sabes? En donde incluyamos al niño y vamos a un sitio en donde sí es verdad que está perfectamente Permitido. permitida la venta de X cosas, ¿entiendes? Y que tengan esa experiencia, más allá de cualquier otra cosa, porque aquí no estamos para decirles que hagan, que repitan tal cual nada de esto. O No, sea, simplemente, evidentemente. claro, el que seamos conscientes de lo importante de ese tipo de actividades, de lo importante que es que no coartemos esos sueños que puedan tener nuestros hijos, sino que más bien siempre estemos para darles apoyo y potenciar ese talento que estamos viendo en ellos, porque seguramente ese talento va a estar unido a la manera como ese niño va a poder ser un adulto feliz, ¿no? Y entonces, en vez de tratar de que es lo otro que también habíamos hablado, de decirle, no, tú tienes que estudiar económicas porque, por ejemplo, recuerdo claramente una compañerita tuya de clase que eran dos hermanitas y el papá siempre le decía, una va a estudiar economía y otra va a estudiar administración. Esas son las únicas dos carreras que valen para que luego puedan desarrollar un negocio propio o lo que sea. A la final, no sé, ellas se fueron a vivir a Canadá, no sé qué estudiaron finalmente. Pero uno a veces, sin querer o queriendo, pues no lo sé, haces allí como que marcas el camino de tu hijo y a lo mejor ese no es el camino que lo va a llevar a la felicidad. Ya luego cuántos años cuesta retroceder y hacer los estudios que realmente requiero para ser la persona que yo quería ser. Totalmente, y además hay que agregarte que yo por lo menos tuve la suerte de crecer en una familia en la que la frase que más se repetía era, haz algo que te haga feliz, ¿no? Y estas frases de, haz lo que amas y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida, o estas frases que ahora mismo están tan de moda y que parecen como que sacadas de un libro y que no existen o que no pueden ser verdad, son verdad. Yo crecí con esas frases, a diferencia de muchos amigos que crecieron con la de estudia algo que te dé dinero. em, sí, sobre todo esa, de estudia algo que te dé dinero, yo creo que era la Tenga mucha más, salida, que, claro, que algo en lo que te vayan a contratar seguro, ¿sabes? No vayas a estudiar, no sabían como X carreras que estaban además como tachadas porque eso no da dinero o quién te va a contratar de eso o lo que sea, y sin embargo habían otras, como por ejemplo medicina o arquitectura, que yo creo que en las alturas en las que estamos, pensar que por estudiar medicina o arquitectura vas a tener trabajo asegurado o, mucho, o vas a ganar mucho dinero,
bueno, no sé, a mí en lo personal me parece absurdo seguir pensando en ello, que a lo mejor hace 50 años sí, ahora, ahora no sé, no lo veo. Pero eso, que yo tuve la suerte de crecer con estas frases y de verdad que yo siento que en mi caso personalmente, siempre he ido como buscando ese camino de hacer algo que realmente me llene, me haga feliz, que me guste hacer, algo en lo que yo me pueda despertar a las 7 de la mañana a ponerme a trabajar y que a lo mejor si tengo que trabajar un sábado no es algo que, Un sacrificio. exacto, no es ningún sacrificio. Entonces, yo sí considero que tuve, o sea, me siento muy afortunada por haber crecido, digamos, en ese ambiente y, y que yo y que lo que estamos proponiendo finalmente acá es un poco eso, ¿no? Que como padres intentemos darle esa libertad, digamos, a nuestros hijos de poder decidir y llevarlos hacia ese camino de haz algo que te haga realmente feliz, porque bueno, si no, es lo que vemos a día de hoy, ¿no? Gente con, no sé, 35, 40 años diciendo, realmente estoy haciendo algo que no me gusta mi trabajo, no me gusta lo Dando que los días hago, para jubilarse. contando los días para jubilarse, sí, o sea, y eso lo vemos muchísimo y en realidad es que es complicado. Y a los 35 años decir, me voy a poner a estudiar otra carrera para cambiar completamente lo que hago, es difícil. Sin embargo, yo creo que es más difícil seguir dejándolo pasar porque a mi forma de ver, si a los 35 años tú decides que definitivamente lo que estás haciendo no te hace feliz y, y piensas que ya es muy tarde para cambiar, yo creo que es mucho peor pensar todos los años que te quedan siendo infeliz haciendo eso que estás haciendo en ese momento, ¿no? Yo voy Pero más allá. lo importante aquí es intentar que tus hijos no lleguen a ese momento y que desde pequeños puedan tener esa noción de sí puedes hacer algo que te haga feliz y puedes vivir de tus talentos y puedes perfectamente vivir de tu pasión, de tus talentos, sí. Y definitivamente ahí está el engranaje con poniendo dinero sobre la mesa, porque pues, ¿qué más importante que la manera como nos ganamos ese dinero para que tengamos una relación sana con él? Además de esto, Isa y yo estábamos hablando justo antes de empezar a grabar este episodio, y es que ambas pensamos que el tema del emprendimiento y de emprender, de que cada quien monte sus propios negocios, es algo que solucionaría muchísimos problemas de los que hay hoy en día en el mundo. Si pensamos en profundidad en este tema, ahora mismo incluso con el vuelco que ha dado el mundo, con el tema del teletrabajo y de que cada quien está desde su casa, que todo se puede hacer digital, realmente las inversiones que se necesitan para montar algunas empresas son bastante bajas, no necesitas ya tener ese local a pie de calle para montar esa panadería o, en fin, que el mundo ha evolucionado en un rumbo, en una dirección en la que definitivamente el emprendimiento va a tener un papel y va a jugar un papel muy importante ahora mismo lo juega y en los próximos años yo creo que se va a incrementar muchísimo más y creo que es fundamental el que preparemos a nuestros hijos para esta nueva realidad a la que nos enfrentamos y nos seguiremos enfrentando en breves. ¿Tú qué opinas? Sí, totalmente. Y es que yo creo que aquí la clave del éxito de esto que estamos diciendo es la pasión que uno le pone a un emprendimiento. Porque si es realmente algo que te gusta muchísimo, en el caso de nosotros estamos todo el tiempo pensando en cosas nuevas, en crear otras historias, en hacer mil maneras de llevar esta información a todas las personas que nos están siguiendo y que además estamos muy motivadas porque sabemos que le estamos llegando a la gente, que a la gente le está gustando escucharnos, que les parecemos frescas, diferentes y que nada, que eso nos impulsa a seguir eso y la pasión que sentimos por lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que ese es el ingrediente secreto, que no es el emprendimiento por sí solo, sino es la pasión que se le pone a las actividades que hacemos cuando nos gustan, cuando realmente son nuestro talento. Totalmente. Y eso, que al final una vez que nosotros, o sea, una vez que tenemos internalizado este tema de emprendimiento, por ponerle un nombre a esto que les voy a contar, es muy fácil buscar oportunidades, incluso a pesar de que no sea montando tu propio negocio. Por ejemplo, tenemos que me vino a la mente ahora mismo, esta anécdota de un chico que hizo un mentoring con nosotras, que él es médico. Él trabaja como médico y sin embargo, él sí que tenía un plan de emprendimiento con respecto a la maquinaria que utilizan los médicos y una forma que tenían como de comprar esas máquinas y alquilarlas y ponerlas a disposición del Estado, de la Seguridad Social aquí en España.
y que los alquileres de esas máquinas eran súper costosos y realmente el retorno de la inversión era bastante elevado. Entonces, yo ahí me quedé como, wow, todos podemos emprender. Sí. Porque para mí, o sea, yo por lo menos tenía o sea, como una barrera que decía, bueno, estas carreras podrían emprender y como médico a lo mejor es más complicado, porque a menos de que montes tu propia clínica, ¿cómo haces? O al menos eso era lo que yo pensaba y claro, con esta persona me di cuenta cuando nos contó esta idea o esta estrategia, este plan que tenía, dije, o sea, definitivamente la cosa está en tener esa motivación y ese chip de montar algo por tu cuenta, de emprender, de ganar un dinero extra, de hacer algo distinto eh, para ir un paso más allá, independientemente de lo que ustedes estén estudiando, porque definitivamente si la medicina es tu pasión y eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Y si te da para montar tu propia clínica, genial. Si te da para comprar una máquina y ponerla y alquilarla y tal, pues estupendo. Pero la cosa está en tener la mente muy abierta, ser muy creativos, como decíamos antes, y siempre estar buscando esa forma de ir un paso más allá y de llenar esa sensación de que estás haciendo lo que te apasiona, de algo que realmente te llene, que te vayas por las noches a la cama y digas, oye, ha sido un día súper productivo, he ayudado a esta persona o he hecho esto que me encanta y que te sientas feliz contigo mismo. Yo creo que ahí está la clave, porque si lo piensas en perspectiva, vas a estar muchísimos, muchísimos años haciéndolo, eso es lo que decidiste dedicarte. Entonces, yo creo que sí que es importante que sea algo que realmente nos haga feliz, nos apasione y que nos llene, ¿verdad? Bueno, pues en el próximo episodio, por supuesto que traeremos más anécdotas de poniendo el dinero sobre la mesa y esta vez relacionada con una primera experiencia independiente de manejo de presupuesto. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo todas las ideas que les hemos traído hoy acerca de cómo incentivar esos talentos y promover el emprendimiento en nuestros hijos, o mejor dicho, en vuestros hijos. Recuerden suscribirse, que si les ha gustado el episodio, darle like, comentar aquí abajo qué estrategias están utilizando con sus hijos, cómo les enseñaron a ustedes a vivir de sus talentos, si se los enseñaron o no, y qué tipo de creencias limitantes a lo mejor han escuchado en casa, como esa de estudia algo que, que te dé dinero, o si creciste con esa idea o con la de haz algo que te haga feliz.